la lectura y reflexión del libro del Génesis. En esta noche continuamos con el capítulo 42 que se titula Los hermanos de José van a Egipto. Como ustedes saben, siempre se hace este saludo, luego se hace la invocación del Espíritu Santo, que es necesario para que podamos estudiar y entender la palabra de Dios. Acto seguido hacemos la lectura y la reflexión, para terminar luego con unos textos bíblicos auxiliares que apoyan la lectura y la reflexión que hacemos en cada noche. Vamos a empezar entonces con la oración de invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta noche por la vida, Señor, por todo aquello que tú nos brindas a través de ella. La familia, el amor, el trabajo, Señor, aunque a veces sea difícil, aunque a veces cueste mucho el trabajo, te damos gracias por tenerlo, Señor. Y te pedimos que nos ilumines todos los días para sacarlo adelante con inteligencia, con sacrificio y disciplina. Hoy queremos pedirte la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien nos ilumine. Ante su luz podamos nosotros entender tu palabra y aceptarla con humildad, con amor y con mucho entusiasmo. Que esa palabra penetre en nuestra vida, que esa palabra nos alimente, que esa palabra cure nuestras heridas espirituales, nuestras heridas emocionales, psicológicas y por último físicas, Señor. Pedimos la presencia del Espíritu Santo en cada hogar que nos está viendo, para que siempre sea el Espíritu de Dios quien guía nuestra familia. Te damos gracias, Señor, por nuestra familia y por todo lo que tenemos, Señor. En esta noche, permítenos comer de ese pan vivo que es Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Empecemos. Los hermanos de José van a Egipto. Cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen ahí mirándose unos a otros? Me han dicho que en Egipto hay trigo. Vayan allá y compren trigo para nosotros, para que podamos seguir viviendo. Entonces 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar trigo, pero Jacob no dejó ir a Benjamín, el hermano de José, porque pensó que podría pasarle algo malo. Los hijos de Israel fueron entre otros que también iban a comprar, porque en toda la tierra de Canaán había hambre. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a la gente que llegaba de todas partes. Cuando los hermanos se presentaron ante él, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero hizo como que no los conocía y les preguntó de forma brusca: ¿ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán a comprar trigo, contestaron ellos. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo:
ustedes son espías. Solo vienen a ver cuáles son los puntos débiles del país. No, Señor, contestaron ellos. Nosotros, sus servidores, hemos venido a comprar trigo. Todos nosotros somos hijos del mismo Padre. Somos gente honrada. Nunca hemos sido espías. No es cierto, insistió José. Ustedes vienen a ver cuáles son los puntos débiles del país. Pero ellos contestaron: los servidores de usted somos 2 hermanos, hijos del mismo Padre, y vivimos en Canaán. Nuestro hermano menor se ha quedado con nuestro padre, y el otro ya no está con nosotros. Sin embargo, José volvió a decirles: tal como dije, ustedes son espías, y con esto vamos a probarlo. Les juro por el faraón que no saldrán de aquí hasta que venga su hermano menor. Que vaya uno de ustedes a traerlo. Los demás se quedarán presos. Vamos a ver si es cierto lo que han dicho. Y si no es cierto, es que son espías. Lo juro por el faraón. José los tuvo presos a todos ellos durante 3 días. Pero al tercer día les dijo: yo tengo temor de Dios. Hagan esto y se les perdonará la vida. Si son de veras honrados, dejen en la cárcel a uno de sus hermanos, y los demás vayan y lleven trigo para que coman sus familias. Tráiganme luego a su hermano menor, y veremos si han dicho la verdad. Si no, morirán. Ellos aceptaron, pero se decían el uno al otro: verdaderamente nos portamos muy mal con nuestro hermano, pues no le hicimos caso cuando nos rogaba que le tuviéramos compasión, aunque veíamos que estaba afligido. Por eso ahora nos ha venido esta aflicción. Y Rubén les contestó: yo les dije que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso, y ahora tenemos que responder por su muerte. Ellos no sabían que José les entendía, porque él había estado hablándoles por medio de un intérprete. José se apartó de ellos y se puso a llorar. Cuando regresó a donde ellos estaban y pudo hablarles, apartó a Simeón y, a la vista de ellos, hizo que lo ataran. Después ordenó que les llenaran de trigo sus costales, que le devolvieran a cada uno su dinero, poniéndolo dentro de cada costal, y que les dieran comida para el camino. Así se hizo. Entonces ellos cargaron el trigo en sus asnos y se fueron de ahí. Cuando llegaron al lugar donde iban a pasar la noche, uno de ellos abrió su costal para darle de comer a su asno, y vio que su dinero estaba allí en la boca del costal. Entonces dijo a sus hermanos: miren, me devolvieron mi dinero. Aquí está, en mi costal. Todos ellos se asustaron mucho y temblaron de miedo. Se decían el uno al otro: ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Cuando llegaron a Canaán, le contaron a su padre Jacob todo lo que les había pasado y le dijeron: el hombre que gobierna en aquel país nos habló en forma muy brusca y nos acusó de haber ido a su país como espías. Pero nosotros le dijimos que éramos gente honrada y que nunca habíamos sido espías, que éramos 12 hermanos, hijos del mismo padre, que uno ya no estaba con nosotros y que el menor se había quedado contigo en Canaán.
Entonces él nos dijo: con esto voy a ver si ustedes son de veras honrados. Dejen aquí conmigo a uno de sus hermanos y vayan a llevar un poco de trigo para sus familias. Pero tráiganme a su hermano menor. Así podré estar seguro de que ustedes son gente honrada y no son espías. Entonces dejaré libre a su otro hermano y ustedes podrán andar libres por este país. En el momento de vaciar los costales, los hermanos de José vieron que en cada costal había una bolsita con el dinero de cada uno de ellos. Al ver las bolsitas con el dinero, tanto ellos como su padre se asustaron. Entonces Jacob les dijo: ustedes me están dejando sin hijos. José ya no está con nosotros, Simeón tampoco, y ahora me van a quitar a Benjamín, y siempre el perjudicado soy yo. Entonces Rubén le dijo a su padre: deja a Benjamín a mi cuidado, y yo te lo devolveré. Si no te lo devuelvo, puedes matar a mis 2 hijos. Pero Jacob contestó: mi hijo no irá con ustedes. Su hermano José ha muerto y solo queda él. Si le pasa algo malo en el viaje que van a hacer, ustedes tendrán la culpa de que este viejo se muera de tristeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, siguiendo con la historia de José y de sus hermanos, esta noche podemos ver cómo el hambre ya ha llegado a Canaán y ha tocado a la familia de José, ha tocado al pueblo de Israel. Los 11 hermanos se encuentran desesperados porque no tienen qué comer. Ya la sequía de la tierra ha estado tan fuerte que los ha tocado a ellos. Y su padre, Israel, entonces los levanta y les dice: bueno, ¿qué? ¿Van a dejar morir a sus familias y a ustedes? Pónganse a hacer algo. ¿Sí? Me han dicho que allá en Egipto hay trigo, están vendiendo trigo, vayan allá y compren. Pero Benjamín no va. Porque para José, sus 2 hijos más amados eran José, que ya había muerto, y Benjamín. Porque eran los hijos de la mujer que él había amado toda su vida. ¿Sí? Entonces se van los 10 hermanos. Solamente los hijos de Lía y de las 2 esclavas. Quedando el único hijo dado por Raquel a Benjamín junto a su padre. Y estos hombres, estos 10 hermanos que representan a las tribus de Israel, que representan al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, llegan a Egipto. Y en Egipto van junto con todos los pueblos de la tierra. Oigan esto, José es una representación del pueblo de Dios. No, es representación de Jesucristo. José es una prefigura mesiánica, como también lo fue el rey David. Es una prefigura mesiánica. Muchas de las cosas que suceden con la vida de José son un reflejo o una prefigura espiritual de la vida de Cristo, que es el gran proveedor del trigo espiritual, que se convierte en pan y que termina alimentando a toda la humanidad. Aquí hay que ir uniendo a Jesús con José. Y todo el contexto que está sucediendo, tener claro que también es un contexto espiritual. Fíjense que estos 10 hombres
que representaban a las tribus de Israel, se dirigen a Egipto en busca de alimento, porque tienen hambre. ¿Y por qué van a Egipto? Porque en Egipto hay un hombre que está vendiendo trigo cuando en el resto de la tierra conocida no hay que comer. O sea, José es el único proveedor de alimento que hay en la tierra. ¿Sí? Como prefigura de que Jesús es el único hombre que tiene para alimentarnos. ¿Sí? Que tiene para alimentarnos. ¿Y alimentarnos qué? Con su palabra. Con la palabra de Dios. Con su ejemplo. Con su obediencia. ¿Sí? Entonces, los hijos de Israel fueron entre otros que también iban a comprar, porque en toda la tierra de Canaán había hambre. En la tierra prometida había hambre. El pueblo de Dios tenía hambre. Y solo en un lugar, en este relato, el lugar se llama Egipto. ¿Y por qué? Porque Egipto estaba siendo gobernada por José, prefigura de Cristo. ¿Ya? Y la palabra de Dios lo dice muy claramente. El hombre, José, era el gobernador del país y el que vendía trigo a la gente que llegaba, el que vendía trigo a la gente que llegaba de todas partes. Fíjense, era el gran proveedor. ¿Sí? Era el gran proveedor, José. Así como Cristo es el único gran proveedor de vida eterna. El único gran proveedor y fuente de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Y eso debemos tenerlo claro. Ningún hombre, ninguna mujer puede convertirse en fuente de vida eterna y fuente de palabra de Dios si no es Jesucristo. Y cuando nosotros quitamos nuestra vista de Jesús, ya sea Jesús Eucaristía, ya sea Jesús sacramentado, o ya sea Jesús palabra de Dios, que la tenemos aquí, es cuando nosotros, y ponemos nuestra fe, nuestra confianza en hombres y mujeres pecadores, y los idolatramos, y los veneramos como dioses, entonces ahí estamos cometiendo el peor de los pecados, la idolatría, que es quitar a Dios de su lugar para poner a hombres mortales, hombres y mujeres mortales. Entonces, ojo con eso, José representa a Cristo, y siempre vamos a hacer aquí en la reflexión una analogía entre Cristo y la prefigura de José, ¿verdad? Que José era esa prefigura de Jesús. Entonces, aquí dice que cuando sus hermanos se presentaron ante él, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Dos cosas. Primero, estaban haciendo reverencia, estaban reconociendo la superioridad de José por encima de ellos. Primero. Y segundo, se estaba cumpliendo el sueño profético que José había tenido 17 o muchos años antes, 13 años antes de estos acontecimientos. No 17, él tenía 17. 13 años antes, cuando les había dicho, les había revelado que había soñado que las pajas de trigo, fíjense, las pajas de trigo se inclinaban ante la paja de trigo de José. ¿Y qué estamos nosotros esta noche leyendo? Que qué es lo que hace falta en la tierra, el trigo. ¿Y por qué aquí el trigo es importante? Porque con el trigo se hace el pan, ¿verdad? Y Jesucristo es el pan bajado del cielo. Y Jesucristo es el pan vivo. Y como vamos a ver más adelante, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, en la Biblia, en la palabra de Dios, pan y palabra de Dios
significan lo mismo. Pan. Coman de este cuerpo. Coman el pan. La fracción del pan también simboliza coman la palabra de Dios. Consuman la palabra de Dios. Cada cuánto nos alimentamos. Diario, semanal, mensual, nunca. Por eso es que nuestro espíritu muchas veces es raquítico, es débil, es frágil. Porque el alimento que, valga la redundancia, alimenta nuestro espíritu es la palabra de Dios. Es Cristo palabra, que es el pan bajado del cielo. Entonces, lo que hace José, aunque lo reconoce, los trata mal, pero los trata mal con una intención. Con la intención de probarlos, con la intención de ver si ya sus hermanos han crecido, con la intención de ver si sus hermanos han encontrado a Dios, han aprendido la lección. Y él va a comenzar a armar una estrategia para ver si sus hermanos ahora sí darían la vida los unos por los otros. No como pasó con él, que lo vendieron. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces José lo primero que hace es que les pregunta a ellos que de dónde vienen. Y ellos se identifican. Venimos de Canaán a comprar trigo. Pero José sabía que eran ellos. Pero, ¿qué pasa? Él se acuerda del sueño. Aquí se está cumpliendo el sueño que Dios me dio hace 13 años. Y sigue con su plan. Ustedes son espías. Y ellos siguen insistiendo. Y ellos cometen, pues digamos que un error. ¿Sí? Jacob en el capítulo 43 se los va a decir en la cara. Ustedes dieron mucha información. Ustedes no tenían que decir cuántos eran, ni cuántos se habían quedado conmigo, o que faltaba uno. Ustedes dieron demasiada información. Entonces ellos comienzan a decir que ellos no son espías, que son hijos de un mismo padre. Hijos de un mismo padre, fíjense. Y que uno ya no estaba. Y que el otro, el menor, se había quedado con su padre. Sin embargo, José insistió. Y le decía, ustedes son espías. Y los voy a probar. Si es verdad lo que dicen, uno de ustedes va a ir allá a Canaán y me va a traer al otro hermano. Para yo ver que son 11. Para ver si lo que me están diciendo es verdad. Pero ¿qué pasa? Él los manda a poner preso. Y los manda a poner preso durante 3 días. Los mismos días en que duró José en la cárcel. Los mismos días que Jesús duró muerto en el Seol, en el infierno, cubierto por la muerte. 3 días. 3 días bajaron a la cárcel para que ellos pudieran sufrir también y padecer lo que José padeció en el pozo. No es venganza, es enseñanza. ¿Sí? Luego a los 3 días, José se les acerca nuevamente y le dice que él tiene temor de Dios y que les va a perdonar la vida. ¿Sí? Si en verdad son honrados, ahora fíjense lo que le dice, van a dejar a uno de ustedes. Uno de ustedes se va a quedar aquí, preso, y los demás van a volver. Ahí ya los está probando. Vamos a ver si a ellos les duele la misma situación que me hicieron a mí. Cuando me entregaron, me dejaron a los ismaelitas y se fueron. Y no les importó. Vamos a ver. Entonces les dice, dejen en la cárcel a uno de sus hermanos y los demás vayan y lleven trigo para que coman su familia. José sabía que el hambre estaba atacando a Canaán y que su padre podía estar muriendo de hambre, y su hermana Dina y toda su familia. ¿Sí? Por eso no es venganza, es aprendizaje.
Porque si hubiese sido venganza, a José le hubiera importado, los deja preso y ya, y que se mueran los demás. No, él quería corregirlos en amor. ¿Y qué es lo que hace? Les dice, van a dejar uno solo, y los demás van a volver a su tierra, van a llevar trigo, van a alimentar a sus familias, y luego me van a traer el que está allá. Pero era porque también él quería ver a su hermano Benjamín. Quería ver cómo había crecido su hermanito. Habían pasado ya muchos años. Y José, ¿verdad?, quería saber cómo estaba su hermano menor. ¿Sí? Entonces, esa era una estrategia doble. Corregirlos a ellos y poder ver a su hermano menor. Entonces, José le da una advertencia: me traen a su hermano menor, o si no, van a morir. Ellos aceptan, pero se desean el uno al otro. Ya comienzan entonces a recordar que aquel mal que hicieron en el pasado se le está retribuyendo. Y que aunque vieron a su hermano pedir clemencia, suplicar porque lo dejaran libre, ellos fueron duros de corazón. Y ahora José está siendo duro con ellos, aunque ellos no sabían que era José. Entonces, ahí es donde viene enseguida la naturaleza humana. Es que yo les dije que no lo hicieran, como dice Rubén, ¿verdad? Yo les dije que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso, o sea, lavándose las manos. Ahí aparece la figura de Poncio Pilato. Yo les puse que lo iba a perdonar, pero ustedes lo mataron. Ahora, ¿qué pasaba? Que José estaba escuchando todo lo que ellos hablaban entre ellos. ¿Sí? Pero José había sido tan astuto que para que no descubrieran que él era su hermano José, entonces lo que hizo fue utilizar unos intérpretes. Hablaba en egipcio y ponía a un traductor a que hablara en cananeo o en el idioma hebreo. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué sucede? Pasa de que José elige a Simeón, que era el más violento, que era el que más cizaña, más envidia le tenía a José. A ese es el que aparta, y a ese, que es era el segundo, porque el primero es Rubén, el primogénito, y el segundo era Simeón. Después venía Leví, y Simeón y Leví eran violentos. A Simeón es el que deja en la cárcel para ver, para que sufriera, para que viera si realmente sus hermanos iban a volver por él. Fíjate cómo es la vida, cómo nos da la vuelta a la vida. ¿Ya? Y a la vista de todos ellos hizo que lo ataran. Después ordenó que les llenaran de trigo sus costales, le devolvieran a cada uno su dinero, poniéndolo dentro del costal, y que le dieran comida para el camino. Muy importante, comida para el camino. José le provee a sus hermanos comida para el camino. Jesús nos provee alimento espiritual para el camino hacia el Padre, para el camino hacia la vida eterna. Jesús es nuestro proveedor de alimento espiritual. ¿Sí? Y permite que sus hermanos regresen a su casa, pero además les devuelve el dinero, símbolo de la gracia. Todo lo que hace Jesús por nosotros, nosotros no podemos pagarlo. La simbología de que José les devuelve el dinero, aunque les está dando trigo para alimentar a sus familias, es la simbología de que nosotros no podemos comprar la gracia divina. Nosotros no podemos manipular o sobornar a Dios. Nosotros no podemos con el diezmo, con el veintesmo, con el ciñesmo pretender que Dios haga las cosas que nosotros queremos. La salvación, la vida eterna, la salud, los milagros, el bienestar, la paz espiritual, todo eso lo da Dios, nos lo da Dios
porque a Él le nace en su infinito amor hacia sus criaturas. Y sobre todo más a sus hijos, que somos los bautizados en su Hijo Jesucristo. Eso es lo que simboliza que José le devuelve el dinero. Los alimenta sin pedirles nada, a cambio de nada. José no se queda con nada de ellos, los alimenta, así como Cristo nos da todo sin pedirnos nada a cambio monetario, pero sí nos pide obediencia y sí nos pide compasión. Porque Jesús sí nos exige algo: sean compasivos, sean misericordiosos, perdonen, lloren con los que lloran, sean justos, cuida a la viuda, cuida al huérfano. Esa es la exigencia de Cristo. Más no el billete, más no el dinero. El dinero sí se necesita para las obras de la misión de la iglesia, para tener un templo bonito donde reunirnos, congregarnos y rendirle culto a Dios, para que la iglesia se sostenga. Pero no es para volver rico a nadie, ni es para vivir. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos van, se devuelven, los 9 se devuelven. Fíjate, ya quedan 9. Benjamín está con su padre Israel. José supuestamente está perdido o muerto. Y Simeón está ya preso en Egipto. Ya van 9. Entonces esa misma noche uno de ellos se da cuenta que en su asno le devolvieron el dinero. Esto los pone nerviosos, porque entonces ellos creen que esto es una trampa para que los egipcios los acusen de tramposos. Y es así que cuando llegan a Canaán le cuentan todo lo que le había pasado a su padre y le dicen que este hombre que gobierna Egipto los trató muy mal y que a ellos les tocó hablar acerca de su familia. ¿Sí? Y que les habían pedido algo, que habían tenido que dejar a Simeón en la cárcel. Y que para poderlo sacar tenían que llevar a Benjamín. Imagínense lo que le estaban pidiendo a Israel, a Jacob: que su hijo consentido se lo alejaran de sus brazos para poder salvar al otro hermano, que no se lo merecía, porque Simeón era violento y Simeón había sido uno de los más inquisidores contra José. ¿Sí? ¿Sí? El intercambio de uno bueno, justo y amado por uno pecador y por uno injusto que estaba en la cárcel. ¿A quién se asemeja? A Jesús frente a Barrabás. Siendo Simeón una simbología de Barrabás, que estaba en la cárcel, que era violento, y Benjamín, que simbolizaría a Cristo, que era el hijo amado del Padre, y que el Padre en un principio no quiere soltarlo, en el caso de Israel, no en el caso de Dios. Y que para que se pueda salvar este tiene que descender a Egipto, tiene que ir y arriesgar su vida para que este pueda ser rescatado. Fíjense la simbología. Bueno, y le cuentan que a cada uno le habían devuelto el dinero, lo que yo les hablaba acerca de la gracia. Entonces viene Israel y le dice: ustedes me han dejado sin hijos ya. José ya no está con nosotros. Simeón tampoco, que me lo dejaron allá en Egipto. Y ahora me van a quitar a Benjamín. Lindo la cosa. ¿Ya? Y siempre el perjudicado soy yo, que mis hijos me los quitan. ¿Ya? Entonces Rubén, que era el primogénito, y ojo con esto, Rubén, que es el primogénito, le dijo a su padre: deja a Benjamín a mi cuidado y yo te lo devolveré. Si no te lo devuelvo, puedes matar a mis 2 hijos. Obviamente que Israel no iba a hacer eso. No iba a matar a sus propios nietos. Ahora, algo muy importante: Rubén es el primogénito. Hizo lo correcto. Pero lo que pasaba era que ya Israel no veía a Rubén como el primogénito.
A quien veía como primogénito era a Judá. Porque Rubén se había metido con Bilhá, una concubina de Jacob, y había pecado contra Dios y contra su padre. Por eso Jacob no le hace caso a Rubén. Rubén se ofrece, pero en el capítulo 43 veremos cómo a Judá sí le hace caso, y con Judá sí pone a su hijo Benjamín en las manos de Judá. Eso es muy importante. Entonces, a la petición de Rubén, Jacob le responde: mi hijo no irá con ustedes. Su hermano José ha muerto y solo queda él. Queda él de los hijos que me dio Raquel. Piensa Israel. Si le pasa algo malo en el viaje que van a hacer, ustedes tendrán la culpa de que este viejo se muera de tristeza. Y ahí termina el capítulo. Entonces eso es muy importante lo que hemos visto hoy. Primero, que Jesús es el único hombre gobernante del universo que es capaz de proveernos alimento espiritual. El único. No se puede colocar a más nadie por encima de Cristo. Si tú quieres alimentarte espiritualmente, busca a Cristo. Confía en el Señor. Confía en su palabra. Confía en la iglesia en su conjunto, en la iglesia en su sabiduría, en la iglesia en su historia. Uno no puede llegar a confiar ciegamente en un ser humano, porque el ser humano va a fallar, porque el ser humano va a caer, porque el ser humano no es capaz de sostener a otros seres humanos. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a ver el primer texto bíblico que esta noche vamos a estudiar, y es Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 3. No solo de pan vive el hombre. Pongan ustedes en práctica los mandamientos que yo les he ordenado hoy, para que así puedan vivir y llegar a ser un pueblo numeroso, y conquisten este país que el Señor prometió a sus antepasados. Acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto y durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba. ¿Sí? A fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí vemos muchas figuras del capítulo 42. Vemos hambre, vemos prueba, vemos al pueblo de Israel y vemos la tierra de Canaán. Aquí, en este fragmento, podemos ver cómo todo se junta. Y el capítulo comienza con algo importante. Pongan ustedes en práctica los mandamientos que yo les he ordenado hoy, para que así puedan vivir y llegar a ser un pueblo numeroso y conquisten este país que el Señor prometió a sus antepasados. ¿Eso qué significa? Que en la Biblia el pan espiritualmente es hacer la voluntad de Dios, es seguir los mandamientos de Dios, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Muy difícil cuando nosotros somos personas del mundo y cuando dejamos que el espíritu del mundo nos gobierne. ¿Ya? Entonces, no solamente de pan físico, de trigo físico vive el hombre, sino del trigo espiritual, del pan espiritual, que aquí lo llaman el maná, que bajó del cielo. El maná bajaba del cielo, caía del cielo, y era como un copo, que tomaba la forma y el sabor de cómo quería la persona que lo estaba comiendo. Fíjense qué bonito era eso. Así es la palabra de Dios. Es para nosotros
alimento agradable que nos puede llevar a ser un pueblo numeroso y también a conquistar nuestra vida. Vámonos ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. El diablo pone a prueba a Jesús. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda la palabra que salga de los labios de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mismo Jesucristo. Fíjense la misma figura. Para ir de Canaán a Egipto había que atravesar un desierto. Está la figura del hambre. En el capítulo 42, lo que está gobernando, el contexto es el hambre mundial. Y al pueblo de Dios le toca, representado en los 10 hijos de Israel, les toca transitar este desierto para llegar al alimento. En Deuteronomio, capítulo 8, se nos dice, el Señor nos recuerda, que el pueblo de Israel, que son los descendientes de esos hombres, tuvo que pasar 40 años en el desierto y ser puestos a prueba para poderlos purificar y así poderlos, y aunque ellos habían pasado hambre, Dios no los había dejado solos y les había mandado el maná. Pero que aún así, lo más importante no era alimentarse del pan físico, sino del pan espiritual, que era los mandamientos de Dios, poner en práctica los mandamientos de Dios. Y aquí el diablo, ¿sí?, después de que Jesús es bautizado y llevado por el Espíritu Santo al desierto, dura 40 días y 40 noches. O sea, Jesús representa al pueblo de Dios, que llega al desierto, ¿verdad? Jesús es descendiente de esos hombres, de esas tribus. Judá, que es el antepasado de Jesús, era uno de esos 10 hermanos que se inclinó ante José. ¿Sí? Y los descendientes de la tribu de Judá hacían parte del pueblo de Dios que había pasado 40 años en el desierto y habían sido alimentados por el maná. Ahora Jesús pasa 40 días y 40 noches en el desierto y tiene hambre. Pero ¿qué pasa? Que en el pasado, esos antepasados de Jesús habían fracasado, habían fallado a Dios, no habían obedecido a Dios y por eso Dios los castigó. Aquí Jesús recompone en nombre del pueblo de Dios esa figura y se presenta a Satanás a probarlo. Y lo primero que dice, fíjense cómo es el demonio de astuto. Primero lo reta, le dice, si eres hijo de Dios. Claro que es el hijo de Dios. Y Jesús lo sabe muy bien. Satanás no tiene que recordárselo. Él lo sabe muy bien. Pero fíjense cómo trata de llevarnos, de sacarnos de la zona de seguridad hacia la zona de duda. Y le dice, si en verdad eres hijo de Dios, ordénale a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús no estaba ahí para demostrarle al diablo quién era. Él ya era. Y por eso le responde con la misma palabra. La Escritura dice, o sea, Deuteronomio capítulo 8, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Y de los labios de Dios había salido que Jesús pasara esa prueba. Y Jesús la pasó. No fue tentado a usar sus poderes para satisfacer sus necesidades. Sus necesidades, las necesidades de Jesús, no estaban por encima de su deber. Eso es una gran enseñanza para nosotros. Cómo nosotros
debemos poner la voluntad de Dios por encima de nuestras necesidades. Eso es lo que trata de decir, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hey, verdaderamente la vida tuya, la vida verdadera, la vida eterna, está en que tú obedezcas a Dios, no en que satisfagas tus necesidades. Tus necesidades se satisfacen cuando tú obedeces a Dios. Esa es la clave. Vámonos entonces ahora al mismo Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21, que es la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús da de comer a la multitud. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí solo, en una barca, y a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Fíjense, como la figura de José en Egipto, todos los pueblos sabían y habían oído que en Egipto había un hombre que estaba vendiendo trigo cuando en el resto de la tierra estaban pasando hambre. Aquí Jesús es el que está alimentando al pueblo y el pueblo lo escucha y lo sigue. Dice, al bajar Jesús de la barca, vio la multitud. Sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron, los discípulos son las 12 tribus de Israel. Los discípulos representan cada hijo de Israel. ¿Sí? A Rubén, Simeón, Leví, Neftalí, Dan, Agar, a todos ellos, a José, a Efraín, a Manasés, que representan a José, a Judá, a todos ellos. Entonces los discípulos se le acercaron y le dijeron, ya es tarde, y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús le contestó, no es necesario que se vayan, denle ustedes de comer. Esa es una orden que le da Jesús a la iglesia, a la única iglesia fundada por él, a la única iglesia verdadera, a la iglesia católica, a través de los ministros ordenados, a través del Papa, los obispos. Denle ustedes de comer. Yo soy el Rey, yo soy el Señor, yo soy el pan bajado del cielo, pero ustedes son mis discípulos y yo los he enviado a que ustedes le den de comer al mundo, a la gente. Pero ojo, aún en medio de ellos había traidores, había gente que lo negó, había gente que se fumó, ¿sí? Así que nosotros no esperemos que en la iglesia hayan hombres perfectos, que hayan sacerdotes santísimos. Claro que los va a haber, pero también van a haber sacerdotes con defectos. También van a haber sacerdotes, obispos con debilidades, porque los mismos discípulos lo tuvieron. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos poner nuestra vista en la iglesia como un todo guiada por el Espíritu Santo, como un todo santificada por el Espíritu Santo, que está llena de pecadores, por supuesto, porque Jesús, el Cristo, fue por pecadores, no por seres perfectos y santos. ¿Sí? Entonces, esa es la dinámica de la iglesia. No podemos esperar que en la iglesia haya personas perfectas, ni pensemos que en nuestra iglesia, donde vayamos, todos son perfectos y el pastor es todo santo e inmaculado. No, ninguno de nosotros, ningún nacido de mujer diferente a Jesucristo es bueno. Solo Cristo es bueno. Entonces vemos cómo Jesús le da la orden a sus discípulos y a la iglesia, a sus ministros ordenados, que den de comer a la multitud. Entonces ellos respondieron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados, que da igual a 7. Para mí, personalmente, los 5 pescados y los 2 peces son los 7 sacramentos. ¿Sí? Los 5 sacramentos comunes a la vida cristiana y los 2 sacramentos de vida consagrada. Que son, estos de acá son la orden sacerdotal y el matrimonio. Estos son el bautismo, la comunión, la confesión, la confirmación y la unción de los enfermos. 5 panes. Y los 2 pescados, para mí, representarían la ordenación sacerdotal
y el matrimonio. Los 7 sacramentos. Denle ustedes de comer. Jesús les dijo, tráiganlos aquí. Y entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 peces. ¿Sí? Y mirando al cielo pronunció la bendición, los bendijo. Y partió los panes, los dio a los discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Esa es la Eucaristía. Esa es la liturgia eucarística. Esta es una liturgia eucarística. Esta es la comunión, la fracción del pan. Esto es lo que hace la iglesia todos los días en la Santa Misa. La fracción del pan. Darle de comer al pueblo de Dios. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Fíjense. La palabra no dice que comieron unos cuantos. La palabra no dice comieron y quedaron con hambre. La palabra utiliza una palabra satisfechos. Quedaron satisfechos. O sea, que el alimento que nos da Cristo es el único alimento que nos deja satisfechos. ¿Sí? Recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas. 12 canastas. 12. Recordemos que en la Biblia el 12 simboliza pueblo, simboliza nación, simboliza multitud. Sobraron 12 canastas de panes. ¿Sí? Los que comieron fueron unos 5.000 hombres. 5.000. Sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús aquí está haciendo lo que hizo José en su tiempo. Dio de comer a la multitud hambrienta. Pero no solamente el hambre físico debe satisfacernos, sino debe ser la palabra de Él es oída y puesta en práctica. Vamos ahora a ver cómo Jesús es el pan bajado del cielo. Vamos a ver. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 44 al 51. Dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice, Dios instruirá a todos. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre. El único que lo ha visto es el que procede de Dios. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Eso es lo que nos da Cristo. Yo soy el pan que da vida. Ojo, no es cualquier pan. No, Jesús no es el pan que quita el hambre. Jesús es el pan que da la vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto. Y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Clarito. Es clarito lo que nos está diciendo Jesús. Para terminar, vámonos a 1 de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Dice, la cena del Señor. Para que no digan que todo viene de la Eucaristía. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor. Ojo, Pablo le dice a las iglesias, a la iglesia única y verdadera, fundada por Jesucristo, y en la que Pablo es apóstol. Porque yo recibí esta tradición. Es una tradición. Por eso la iglesia católica tiene tradición apostólica. Dejada por el Señor, por Cristo. Y que yo a mi vez le transmití a ustedes. Que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan. Y después de dar gracias a Dios, como lo hizo en la multiplicación de los panes, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. O sea, lo que estábamos hablando en Juan 6. Que muere en favor de ustedes.
hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Una orden. ¿A quién? Al presbiterio. ¿Por qué? Porque se lo está diciendo a los discípulos, a los apóstoles, que es el presbiterio y es el colegio de sacerdotes y ministros de la iglesia de Jesucristo. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de su cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera, miren lo que dice San Pablo, de manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esa es la definición bíblica de qué es la liturgia, qué es la Eucaristía, qué es la Santa Misa. Esto. Y contra esto, que es palabra de Dios, que está en 1 Corintios y que lo dice San Pablo, no hay nada que refutar. El verdadero pueblo de Dios debe hacer esto. ¿Y qué iglesia ha hecho desde la ascensión del Señor esto ininterrumpidamente durante 2000 años? La iglesia católica, ninguna otra, para la gloria de Dios. Vamos entonces a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por esta noche, porque aunque estábamos un poquito tapados de la nariz, el recibir toda esta información, el recibir toda esta luz de tus manos, de tu Espíritu, nos alivia y nos entusiasma y a veces nos hace olvidar nuestros problemas, nuestras dificultades. Te damos gracias, Señor, por esta noche y te pedimos que nos bendigas, que nos ilumines y que nos permitas seguir comiendo todos los días de ese pan vivo bajado del cielo que es Cristo Jesús. A ti, Madre Santa, te damos gracias por acompañarnos y esperamos que podamos seguir en esta lucha hasta el final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.